Vaya, jovencitos, entonces fíjense que hoy iniciamos realmente ¿me escuchan bien? Sí, licenciado, se le escucha. Vaya, muy bien. Hola, Leo. Buenas tardes, Este, hola. Les decía de que hoy iniciamos este tema que también es sumamente importante sobre hemostasia, ¿verdad? Y les comentaba a sus compañeros que al inicio de que ojalá y tengamos, sí, el espacio, vamos a hacer el espacio, porque el licenciado Silva nos está ofreciendo de darnos sus experiencias sobre este tema en siempre hablando en el área de equipo automatizado. Entonces, para nosotros es bien importante. Así que les decía a ellos que con todo y todo, pues para, para provecho nuestro, vamos a hacer el espacio y vamos a modificar de tal manera de que cuando terminemos este tema, pues darle la oportunidad al licenciado para que nos hable sobre la experiencia que tienen en esa área de equipo automatizado. Entonces, ahora vamos a comenzar, jóvenes, con lo que es el tema de hemostasia. Sí, sí, hablar un poquito. Yo creo que es un tema que sí, no es desconocido para ustedes. Siempre hemos escuchado acerca de coagulación, ¿verdad? Siempre hemos tenido oportunidad también de, eh, tal vez no todo de estar en un laboratorio y realizar las pruebas de laboratorio, pero sí, más de alguna hemos tenido la, la oportunidad de que nos dan incluso un que una toma de muestra de dactilar, ¿verdad? Desde ahí. Entonces es bien importante. Como contenidos ahora tenemos lo que es un poco de introducción a este tema, generalidades de la hemostasia, cómo se define realmente la hemostasia, las funciones y los mecanismos hemostáticos. En cuanto a conocer un poquito, recordar un poquito, pues sí, ¿verdad? Sabemos que la sangre circula libremente por el espacio vascular intacto. Ojalá y todos tuviéramos esos vasos sanguíneos limpios, ¿verdad? Sin ateromas, que sabemos lo que son los ateromas por la comida que en estos momentos ingerimos. Pero bueno, en condiciones normales estos vasos sanos están recubiertos internamente por aquellas células endoteliales que siempre hemos conocido como endotelio vascular, ¿verdad? Que están eh, prácticamente es la capa de células que está más en contacto con lo que es la circulación. Cuando los vasos sanguíneos se dañan externamente o internamente es peor, ¿verdad? Se desencadenan los mecanismos hemostáticos importantes. Eh, Estos mecanismos pues permiten la formación de coágulos para detener la hemorragia y posteriormente pues reparar el daño y finalmente disolver el coágulo, porque lo que se pretende realmente con estos mecanismos es reparar el daño, tapar esa lesión en los vasos, en la pared de los vasos, formar entonces al final un coágulo y al final también deshacer ese coágulo porque tampoco no puede quedar ahí por las consecuencias que puede tener, ¿verdad? Que ya vieron ustedes en fisiopatología. Como definición de hemostasia, todos podemos hacer una definición. Pero sí, todos en general, pues es el conjunto de mecanismos fisiológicos que detienen espontáneamente la salida de sangre desde el espacio vascular mediante el cambio de estado de la sangre, ¿verdad? Del estado líquido de la sangre a sólido, que es el coágulo. Podemos decir también que es un conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca dentro de los vasos sanguíneos. La circulación es tan importante.
las células que van como componentes de la sangre circulante, pues ya vimos todo lo que nos ofrecen y lo que las necesitamos. Fíjense que aprovechando ahorita de esta primera parte, quiero decirles, y me había olvidado decirle a Enrique, que les comunicara que ayer se subieron varios videos. De verdad que ya ni hallábamos qué escoger realmente de videos para que ustedes los tengan y que por favor los revisen. Ahí hay videos de la hemostasis, ahí hay videos también de pruebas de la hemostasis. Por favor, revísenlos y vean. En uno de esos videos menciona el profesor, ¿verdad? Él dice ahí, hace una comparación de lo que es la definición de hemostasia y de lo que es homeostasis. Por eso les puse acá homeostasis, porque se parecen, pero son dos. Ustedes ya saben que esto es diferente. Homeostasis, pues para los mecanismos que tienen la salida de sangre. Homeostasis tiene otro origen, un origen con esta palabra griega que significa mismo o similar, homeostático, dicen. Y estasis, que expresa estabilidad. Entonces son dos conceptos completamente diferentes, pero que sí se les menciona porque tiene parecido, ¿verdad? Hemostasia con homeostasis. Este es un fenómeno que tiene fisiológico definitivamente, ¿verdad? Nuestro organismo que detiene el sangramiento. Es un mecanismo, por supuesto, que es de defensa, puesto que le está previniendo de que ese daño sea reparado y que la circulación, pues, valga la redundancia, siga circulando, que tiene que llegar hasta donde sus funciones lo ameritan. Entonces es un mecanismo de defensa que junto con la respuesta inflamatoria y de reparación ayudan a proteger la integridad del sistema vascular después de que se haya presentado una lesión en el tejido tisular. Este fenómeno fisiológico es un cese de la hemorragia por un vaso que se ha cortado, un vaso roto, ¿verdad? Tenemos arterias, arteriolas, vasos grandes, ¿verdad? Que son mucho más difíciles de contener un sangrado, y que pueden, sobre todo, complicarse. Es prácticamente un sistema que mediante un proceso bien complejo del organismo propio, natural, ¿verdad? Cumple con dos funciones principales. Una de las que hemos venido diciendo y vamos a recalcar siempre es mantener la sangre en un estado líquido, fluido, que permita la circulación en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Siempre y cuando sean vasos internamente limpios, ¿verdad? Y suprimir la otra función es suprimir la salida de sangre del espacio intravascular, perdónenme, del espacio intravascular a través de un vaso lesionado. Hemostasis, siguiendo con el tema de hemostasis. Los diversos cuadros clínicos que ocurren por trastornos de la hemostasis, pues pueden ser por diferentes niveles donde se presente el daño a nivel vascular, o sea, de los vasos. Vamos a ver más adelante que las plaquetas tienen importante participación en este tema, y por supuesto la coagulación. Entonces estos cuadros clínicos, así, a grandes rasgos, ¿verdad? Podemos mencionar algunos, ¿verdad? Algunos de estos problemas, alteraciones patológicas de las paredes vasculares, los mismos que mencionamos, los que conocimos, ¿verdad? Los ateromas en las paredes de los vasos que dificultan la circulación, plaquetopenias significativas, disminución de las plaquetas, del número de plaquetas por diversos motivos, ¿verdad? Alteración de la función plaquetaria, deficiencia de uno o más factores de la coagulación, con los cuales ya venimos
predestinados, ¿verdad? A estas deficiencias que son deficiencias de factores como el factor 8, que define una hemofilia, y así, el factor 13, trastornos en la liberación de las plaquetas, administración de fármacos anticoagulantes y todo cuadro clínico a cualquier nivel, vascular, plaquetario o de coagulación, lo que nos va a llevar es a una hemorragia, ¿verdad? ¿Cómo se definen estas hemorragias? Se van a definir, bueno, uno, el trabajo de laboratorio depende de lo que el médico realmente tenga como un posible diagnóstico. Y de ahí depende, pues, lo que el médico solicite al laboratorio para hacer las pruebas estas pertinentes a la coagulación. Fíjense que en el laboratorio ustedes deben haber visto de que los laboratorios tienen aparte, tienen en sus hojas de solicitud de exámenes, tienen ellos por individual, ¿verdad? El área de coagulación, el área de lípidos, el área de, ¿qué más? Póngale de pares, digamos. Pero también a veces lo ponen como perfiles, perfil de coagulación, perfil preoperatorio, pero así. Entonces, es bien importante, pues, ¿verdad? Tanto entonces, depende, toda prueba de laboratorio va a depender de lo que el médico realmente piense o sospeche, ¿verdad? Del diagnóstico que sospeche para confirmarlo con estos resultados de laboratorio. Bueno, siguiendo entonces con nuestro tema de la hemostasia, funciones. Hemos repetido que una de las funciones de la hemostasia, pues, es prevenir la pérdida de sangre de los vasos intactos y la salida de elementos formes de la sangre. Otra de las funciones sería detener la hemorragia de vasos sanguíneos lesionados, sellar provisionalmente el sitio de rotura vascular e iniciar el mecanismo de reparación, ¿verdad? Porque ya decíamos, pues sí, normalmente es un proceso completo. Tanto se forma un tromboplaquetario, un coágulo, como también hay que disolver ese coágulo, ¿verdad? Para que todo quede como al principio. Entonces, se encarga de defender los procesos hemorrágicos permitiendo que la sangre circule libremente por los vasos. Estamos de acuerdo. En una estructura, cuando está dañada, se permitirá la formación de coágulos, que decíamos, para detener esta hemorragia. Y prácticamente en la hemostasia se requiere de, bueno, hemos dicho que haya una integridad más que funcionamiento también, pero integridad y funcionamiento de la pared de los vasos. Función plaquetaria, coagulación sanguínea y el mecanismo de fibrinólisis, ¿verdad? Eso se requiere para que haya para que se lleve a cabo la hemostasia, la detención de esos procesos hemorrágicos. Entonces, cuando de lo que hemos hablado es a lo que nos hemos referido realmente es cuando se produce un sangrado, ¿verdad? Ya dijimos daño de los vasos, cuando se produce un sangrado. Entonces, se presentan, el organismo responde definitivamente con un mecanismo de la hemostasia. Y este mecanismo, la respuesta que dé el organismo, ¿verdad? A este sangrado, para él se describen tres procesos. Una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria y la fibrinólisis. Siempre no debemos de dejar a un lado que existe siempre esa relación, interacción, dice aquí, entre la pared del vaso y la sangre circulante,
¿verdad? Y esta parte, esta primera parte, que es lo primeritito que como el responde el vaso lesionado, se llama fase vascular. Y en esta fase vascular, lo primero que hace el vaso es contraerse. A eso se conoce como vasoconstricción, que no es nuevo para nosotros. Entonces, dentro de la hemostasis, pues también en cuanto a definiciones, en cuanto a clasificaciones, pues hay de diversas formas. En este caso, la clasificación de la hemostasis la vamos a tomar como en fases de la hemostasis. Son 3 fases: la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase de coagulación plasmática, ¿verdad? La hemostasis. Y tenemos acá, en este esquema, por supuesto, en esta figura, por supuesto que es un vasito, un segmento de un vaso completamente normal, ¿verdad? Tenemos acá que estas son las fibras de colágeno, veamos dónde están ubicadas. Estas serían las células endoteliales, que hemos hablado del endotelio de los vasos y que dijimos que está directamente en contacto con lo que es la circulación. Y en la circulación, pues, por supuesto, los glóbulos rojos. Fíjense que aquí yo veo plaquetas, que veo glóbulos rojos, pero no veo a los blancos, ¿verdad? Porque a estas los ponen como plaquetas. Y también dentro de la circulación de la sangre van todos estos que los han identificado acá como puntitos, pero que son los factores de coagulación que también andan ahí, ¿verdad? Esperando ser útiles en el momento que se necesite. Bueno, perdónenme. Hemos hablado de 3 fases y hemos hablado de 2 tipos de hemostasis, ¿verdad? Dijimos fase vascular, ¿verdad? Donde sucede la vasoconstricción, lo primero que sucede en el vaso, dijimos, es la contracción del vaso, de las paredes del vaso. Y fase plaquetaria y fase de la coagulación, 3 fases. Pero hablamos de hemostasis primaria y hemostasis secundaria. En la hemostasis primaria, ahí se da la fase plaquetaria. ¿Por qué? Porque la finalidad en esta etapa es de formar un tapón plaquetario. Luego, después, ¿verdad? Se da la hemostasis secundaria, en donde se da la fase de la coagulación plasmática y en donde se forma el coágulo de fibrina. Hay una vasoconstricción, hay un tapón plaquetario, hay un coágulo de fibrina. Y por supuesto, como dijimos que todo tiene que volver a la normalidad, ¿verdad? Entonces hay una fase primaria, una fase secundaria y una fibrinólisis, en donde aquí lo mencionan como una regulación de la hemostasia. ¿Por qué? Porque este coágulo tiene que ser disuelto, no puede quedar aquí. Y por eso es que les traigo a recordatorio esto que tengo aquí en pequeñito y en otro color. ¿Por qué? Porque nosotros en fisiopatología ya conocemos lo que es un coágulo, lo que es un trombo, lo que es un émbolo. Y para recordar, lo vamos a ver. Los coágulos sanguíneos son masas que se presentan cuando la sangre se endurece pasando de líquida a sólida. Correcto. Coágulo. Un coágulo sanguíneo que se forma dentro de una de las venas o arterias se denomina trombo, ¿verdad? Y un trombo que se desprende y viaja desde un lugar en el cuerpo a otro se llama émbolo. Son 3 conceptos que siempre debemos de tomar en cuenta. Escuchamos hablar de embolia pulmonar, escuchamos hablar de trombosis ahora muy frecuente con esto del virus, del coronavirus, ¿verdad? Tantos casos de trombosis. Y para nosotros es importante siempre tomar en cuenta estos conceptos. Entonces tenemos fases 3, fase vascular, fase plaquetaria, fase de coagulación plasmática. Hemostasis primaria, donde se da la fase plaquetaria con la formación del tapón plaquetario.
y la hemostasis secundaria, donde se da la fase de coagulación plasmática con la formación del coágulo de fibrina. Y al final, la fibrinólisis, que sería la disolución de este coágulo de fibrina. Veamos entonces fase por fase. La fase vascular que ya dijimos, ¿verdad? Se da la rotura de un vaso, hay un espasmo. Ese espasmo ya lo conocemos, es una contracción. Con esta contracción disminuye el calibre del vaso y el flujo sanguíneo, ¿verdad? También. Esta contracción activa el músculo de la pared vascular, es lo que conocemos como vasoconstricción, ¿verdad? Contracción, contractura del vaso. Está mediada por un reflejo del sistema nervioso simpático, por medio de reflejos nerviosos locales y espinales. Ahí nosotros no tenemos nada que ver así externamente, sino que es el organismo el que responde, ¿verdad? Responde para todas estas situaciones que son anormales realmente. Intervienen sustancias vasoactivas liberadas por las plaquetas de forma tardía. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos plaquetas, ¿verdad? En la estructura plaquetaria se habló de gránulos alfa, creo que hasta había unas figuritas, gránulos alfa, cuerpos densos, ¿verdad? De la plaqueta. ¿Qué dijimos de estos gránulos alfa? Que contienen proteínas como el factor plaquetario 4, ¿verdad? Que dijimos que eran números ¿qué? Arábigos, ¿verdad? Para diferenciarlo de los factores de la coagulación. Factores de la coagulación, como están estos aquí, que son en números romanos, el 5, el 8, y otras proteínas proteínas que para nosotros son realmente nuevas, como la fibronectina, la trombospondina, ¿verdad? Que muy poco las escuchamos, realmente muy poco. Y también cuando se habló de plaquetas, se habló de cuerpos densos, ¿verdad? Que contienen serotonina, calcio, energías, ¿verdad? ADP, ATP, tromboxano A2 y otras sustancias que participan en la hemostasis. Todo esto, increíble, ¿verdad? Increíble que en una plaquetita tan chiquita, admirable porque no tiene ni núcleo, ¿verdad? Haya tantos componentes como lo veíamos en la clase y también tengan funciones tan importantes hasta en esto, hasta en detener una hemorragia. Bueno, entonces aquí es la fase vascular. Eso es a nivel del vaso. Que dijimos de la hemostasis primaria. Esta aquí se da la fase plaquetaria. Fíjense, aquí se da ¿por qué? En la hemostasis primaria se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión al interaccionar las plaquetas y la pared vascular. ¿Por qué? Porque la función es la misma, ¿verdad? Detener la salida de sangre de los capilares, en este caso. Puede ser capilares, pueden ser arteriolas pequeñas, ¿verdad? Vénulas, ¿verdad? O pueden ser vasos grandes, como ya dijimos. En el caso de vasos grandes es bien difícil de tener una hemorragia, sobre todo cuando son hemorragias internas que no se conoce qué tanto y qué tan grave es ese sangramiento interno. Varices esofágicas que se rompen, hemorragia, ¿verdad? Y tiene que actuar el sistema hemostático, tiene que actuar en el organismo, pero si no estamos bien, ¿verdad? Es muy peligroso. Se produce una vasoconstricción derivando la sangre fuera del área lesionada. Por supuesto, al tapar la rotura del vaso, se permite que la sangre siga circulando y que por fuera, pues, ¿verdad? También el primer paso de la detención de la hemorragia impidiendo la salida de elementos formes de la sangre. En la hemostasis primaria puede decirse que es un conjunto de fenómenos que lleva a la formación del tapón plaquetario, ¿verdad? Como veíamos en una diapositiva
En la hemostasis primaria se produce la fase plaquetaria y el propósito de la hemostasis primaria es formar el tapón plaquetario. ¿Quiénes intervienen aquí en esta fase, en esta hemostasis primaria? Por supuesto, ¿verdad? Intervienen las plaquetas sanguíneas. Ya vimos cuánto componente tiene cada plaqueta y lo que se necesitan en estos casos de hemorragias. Además de las plaquetas, ¿verdad? Ellas son las que acuden. ¿Cuál es la función de las plaquetas en este caso? Bueno, llegan a la rotura vascular, fractura, dice aquí, pero se adhieren a la pared dañada, ¿verdad? Acuérdense que vimos ahí que los vasos tienen fibras de colágeno, secretan sustancias para la formación del clavo, le llaman también, o plaquetario, o le llaman también trombo blanco, que al final, ¿verdad? Al final de todo, pues va a ser sustituido por el coágulo sanguíneo. Esto es en hemostasis primaria. ¿Quiénes son los principales actores aquí? Las plaquetas, ¿verdad? Y ya vimos cómo ellas, todo lo que contienen y lo necesario que son todos sus componentes plaquetarios. Entonces, para formar este trombo plaquetario, se da en 2 etapas. Una de las etapas es la de adhesión o adherencia plaquetaria. El nombre lo dice, ¿verdad? El nombre lo dice. Hay una ruptura del endotelio vascular, las plaquetas se adhieren, se unen a las estructuras subendoteliales, principalmente a las fibras de colágeno. Todos tienen que trabajar en esta formación del trombo. Las plaquetas cambian su morfología, pierden su forma discoide. Realmente, para nosotros que hemos visto, ustedes también han conocido en imágenes de campos microscópicos de un extendido de sangre, ahí nosotros bien identificamos a las plaquetas pequeñitas con una forma no definida. Pero cuando esto sucede, cuando se van a adherir, las plaquetas ellas tienen esa capacidad de cambiar su morfología. Se hacen redonditas, haciéndose más útiles, más funcionales y emitiendo espículas por medio de las cuales se van adhiriendo al tejido, al daño. Se precisan, dice, varias glucoproteínas de la membrana plaquetaria. Ahí las identificamos en la clase. Y un factor bien importante que también se mencionó es el factor de von Willebrand plasmático y el colágeno y la membrana basal subendotelial. En esta etapa de adhesión hay también liberación de ADP. Está presente también este componente de las plaquetas, que es el tromboxano A2 y de anafilotoxinas, además del factor 3 plaquetario, ¿verdad? Todo esto se necesita para que las plaquetas se vayan adhiriendo y se vayan uniendo, ¿verdad? Adherencia, unirse, cada uno. Como decimos que este factor von Willebrand es bien importante, recordemos acá, el factor von Willebrand es elaborado por los megacariocitos y por las células endoteliales. Es secretado hacia el plasma y al interior de la pared vascular. Permanece dentro de los gránulos plaquetarios, como vimos allá, y es segregado durante la activación de las plaquetas. Entonces aquí tenemos lo que es la primera etapa de adhesión o adherencia plaquetaria dentro de la hemostasia primaria, porque lo que vamos consiguiendo es llegar hasta el trombo de plaquetas, hasta el tapón plaquetario. En la etapa 2 es la de secreción y agregación de las plaquetas. Secreción, ¿por qué? ¿Qué significa? Secreción plaquetaria. Transformación estructural de la plaqueta. Ya dijimos que cambia de morfología. Función de las sustancias liberadas. También las hemos mencionado. Ellas estimulan los cambios estructurales de las propias plaquetas, claro.
¿verdad? Por algo están ahí dentro de su dialoplasma de las plaquetas. Aumentan la adherencia plaquetaria porque van formando puentes de enlaces unas con otras. Por eso es que forman, no sé si aquí dice, pero forman tienen, ¿cómo es? Emiten como formas alargadas para que, como que les diré, como que digamos, ¿verdad? Yo ahí me voy a decir algo que no sé, pero como ellas estos puentes de enlace son como uniones entre unas y otras, por eso, ¿verdad? Que permiten esta agregación de las plaquetas y la secreción de más sustancias liberadas de gránulos plaquetarios que hemos ya mencionado también. Todo esto pues aumenta el reclutamiento y la activación de más plaquetas, ellas llaman y más. Y en cuanto a la agregación de las plaquetas, pues sí, como su nombre lo indica, es la aglutinación que favorece la unión de cada una de ellas. Van llegando hasta que forman, lo primero que se forma es el tapón plaquetario o trombo blanco, como le llaman, o trombo que decíamos por allá. Ahora bien, en una punción, entre paréntesis, en una punción dactilar, ¿verdad? En una punción dactilar, para hacer cuando se hacen punciones, ya ven que para la punción dactilar decíamos usos para tipeos, para análisis microquímicos, ¿verdad? Que son con aparatitos, ahora hay tantos aparatitos, que el glucómetro, que todo eso, en donde con una gota es suficiente, ¿verdad? A ver, y también decíamos que de una punción dactilar, acordándonos, yéndonos para atrás, podíamos hacer incluso un hematócrito, ¿verdad? De tomar un hematócrito. Pero ¿qué es lo que pasa? Un recuento de plaquetas no lo podríamos hacer, porque ya mencionábamos anteriormente que es un daño. Usted con una lanceta lo que hace es rompe piel y llega hasta las arteriolas, ¿verdad? Y vénulas que están a nivel del pulpejo del dedo. Entonces ahí también ellas llegan las plaquetitas y como ustedes bien ven, ¿verdad? Eso es bien visible. Al momento, pues eso está detenido, ¿verdad? Cuando no hay problemas más serios de coagulación. Pero sí al momento ya está tapado. ¿Por qué? Entonces, si nosotros queremos, sería incorrecto, es incorrecto el tomar de ahí, ¿verdad? Voy a tomar de aquí, voy a aprovechar y voy a hacer un recuento de plaquetas. No, porque ahí se pierden las plaquetas que llegaron a hacer ese taponcito para que ya no siguiera saliendo la sangre de la punción que habíamos hecho. Bueno, entonces llegamos hasta acá con 2 etapas para llegar hasta formar el tapón plaquetario. Siempre con la hemostasis primaria, como resumiendo, digamos, se inicia, hemos visto, por lo que hemos hablado, se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión interaccional de las plaquetas y la pared vascular para detener la salida de sangre de los capilares, de las arteriolas, que acabo de decir, de las vénulas, ¿verdad? Que son pequeñitas, arteriolas, vénulas pequeñas, y se produce, la hemostasis primaria viene de una vasoconstricción, que así fue como se inició, ¿verdad? Derivando la vasoconstricción, que ya dijimos, se deriva la sangre fuera del área lesionada. ¿Cómo se estudia esta hemostasis primaria? Se estudia con pruebas que valoran el mecanismo plaquetario a las plaquetas, porque ellas son los actores principales de esta hemostasia primaria, ¿verdad? Entonces, dentro las principales enfermedades de la hemostasia primaria, entonces serían relacionadas con las plaquetas.
enfermedades de las plaquetas, como dice aquí. Disminución de plaquetas, trombocitopenias o plaquetopenias, ¿verdad? O por deficiencia, ya sea por pérdida o por deficiencia de plaquetas. Si están bajas, trombocitopenia. Trombopatías también, y por allá cuando veamos la otra clase, hay un cuadrito también en donde no es por el recuento de las plaquetas, sino que porque están funcionando mal. Hay un funcionamiento normal en las trombopatías, como son las trombastenias, estas mismas trombopatías. Y otras son, como les decía, la enfermedad de von Willebrand, en donde hay una deficiencia de este factor que interviene en este proceso y que ya vimos que tiene bastante participación en lo que es la hemostasis primaria. Y esta enfermedad de von Willebrand, cuando vean trastornos de la hemostasia, ahí les van a hablar de él, porque es algo adquirido. No, no es adquirido, es hereditario. Es hereditario, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces tenemos acá, en esta cuadrito, es el primer paso para detener una hemorragia. Me gustan estos cuadros porque resumen bastante. Una hemostasis primaria incluye, digamos, la fase vascular, como que es la vasoconstricción, perdonen, y la fase plaquetaria, que en donde se da una adhesión, una activación y una agregación de plaquetas para finalmente formar el trombo plaquetario o trombo blanco, ¿verdad? Eso es lo que dice este cuadrito. Bueno, entonces dijimos que como son procesos secuenciales, digamos así, ¿verdad? Sí, la hemostasis secundaria es donde se da la fase de la coagulación plasmática. Y esta coagulación o hemostasia secundaria es la interacción de proteínas plasmáticas que nosotros las conocemos como factores de coagulación y que ya vimos que ahí andan en la circulación, ¿verdad? Vimos en aquel vaso, en la figura aquella del vaso intacto, en donde veíamos como puntitos que representaban a los factores de coagulación que andan dentro de la circulación y que se activan en una serie de reacciones en cascada, conduciendo a la formación del coágulo de fibrina. Esto de los factores de la coagulación y esta parte, creo que ustedes lo tienen bien presente porque lo abordan en inmunohematología, que nosotros cariñosamente le decimos banco de sangre. Perdónenme. A ver, la hemostasis secundaria con la fase de coagulación es un proceso que modifica el estado líquido de la sangre dándole una estructura de tipo gel, que es esta, el coágulo de fibrina. ¿En qué consiste? Consiste en la transformación del fibrinógeno, desde que ya cuando llega fibrinógeno, transformar, que es una proteína soluble, formando la fibrina, ¿verdad? Que es una proteína insoluble. Fíjese que ojalá y realmente tengamos esa charla con el licenciado Silva. En el laboratorio, cuando trabajamos en el laboratorio, me voy a ir hasta pruebas de laboratorio, pero cuando lo hacíamos en el laboratorio, una de las pruebas, ¿verdad? Que ahí la vamos a ver, el método lo vamos a ver en la siguiente clase, era de poner todos los reactivos que ahí le indicaban e inmediatamente mover el tubo hasta que veíamos que se formaban los hilos de fibrina, ¿verdad? Eso se hace manual, lo hacíamos manualmente, pero eso se hace en un aparato, como también les decía, ¿verdad?
que se llama coagulómetro. Entonces ahí aparecen los hilos, estos hilos de fibrina, ¿verdad? Y después inmediatamente se veía el coágulo fibrinoso, así gelatinoso, que ya era el tiempo final de formación, ¿verdad? Entonces, dice, formando una malla o red que encierre elementos formes, como es el coágulo. En este caso veíamos el coágulo de fibrina. Y es así como se fortalece la unión entre las plaquetas con el objeto de impedir de forma definitiva la hemorragia. Así se va, poco a poco se va avanzando hasta formar el coágulo. En este caso hemos llegado hasta el coágulo de fibrina. Aquí, en la hemostasis secundaria, intervienen los factores plasmáticos de la coagulación, que son los que reaccionan en cadena. Por eso es que lo llamamos cascada de la coagulación, ¿verdad? Y esta cascada, estos factores plasmáticos son factores de la coagulación, diversas proteínas, proenzimas de la sangre, que se encuentran inactivos y que permiten la acumulación de fibrina y la formación del trombo blanco o trombo rojo o coágulo sanguíneo más compacto y estable. El trombo plaquetario, pues sí, ¿verdad? Solamente las plaquetas son las que están interviniendo ahí, pero ya en la hemostasis secundaria, ya hay una formación de un coágulo sanguíneo que es más compacto y es más estable. La hemostasis secundaria tiene varias fases también. Aquí se forman por tres pasos. La formación de protrombinasa o activador de protrombina, la formación de trombina y la formación de fibrina en la hemostasis secundaria. Esta formación de protrombinasa o activador de la protrombina puede seguir dos vías, que son las que nosotros conocemos. La vía extrínseca, extravascular o exógena, que también se conoce como vía tisular. La vía intrínseca, intravascular o endógena, conocida también como vía de contacto. Estas dos, nosotros conocemos y sabemos que conducen o coinciden hasta activar el factor 10 y formar la vía final común. También aquí a un ladito o abajito, en diferente color, les he puesto este factor 10 junto con el factor 3 plaquetario, como dice por acá, el calcio, el factor 5, forman un complejo enzimático denominado protrombinasa o activador de la protrombina, ¿verdad? Esto se los pongo aquí pues como un apartadito para conocer un poquito más de este factor 10, ¿verdad? Y de lo que significa esto protrombinasa, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá, distinguimos las dos secuencias, hablamos de la vía extrínseca o vía tisular y de la vía intrínseca o vía de contacto, que coinciden en la activación del factor 10, donde se da inicio a la vía final común. Vemos aquí cómo actúan en cascada, ¿verdad? Los diferentes factores, tanto para una vía como para la vía intrínseca como para la extrínseca. Bueno, también son conocidos, ¿verdad? Estos ya los conocemos y los escuchamos. Los factores de la coagulación, ya dijimos que son, ¿verdad? Los factores de la coagulación se enumeran con números romanos, a diferencia de los factores plaquetarios que se denominan con números arábigos, dijimos.
Y son los siguientes. Aquí tienen el fibrinógeno, la protrombina, el factor tisular o tromboplastina, el calcio, la proteína, la proacelerina y así. Todos los factores de la coagulación, incluyendo, deben haber más, ¿verdad?, a estas alturas, incluyendo también el factor Fitzgerald, el Fletcher e incluyen aquí también a las plaquetas. Estos factores tienen sus propiedades también, ¿verdad? Y para hablar de algunas de ellas, ¿verdad? Decimos que los factores de la coagulación son proteínas plasmáticas, ya vimos, ¿verdad?, activadas cuando se produce un daño en algún vaso convirtiéndose en enzimas. Ya vimos en la cascada de coagulación uno cómo activa el otro, ¿verdad? Se activan. Necesitan de cofactores para ser activados. Factores que intervienen en esta cascada: el calcio, los fosfolípidos. Otra de las propiedades que podemos mencionar es que la mayoría son sintetizados en el hígado. El factor 1, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. Por ahí deduzcamos o por ahí deducimos los problemas hepáticos. ¿Por qué hay sangramientos tan grandes cuando hay problemas hepáticos? Pues sí, porque también ahí están componentes importantes como son factores de la coagulación que ahí se sintetizan, ¿verdad? Entonces también, alteraciones hepáticas, problemas hepáticos. El factor 13 es sintetizado en parte en las plaquetas. Los factores presentes en el suero son, entonces, de las bolitas aquellas que veíamos en el vaso, que corrían en la circulación, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Qué podemos decir del factor 8? Que es sintetizado en las células endoteliales de las paredes de los vasos sanguíneos. Y de aquí también, si hacemos una relación, no alguna, si hacemos una relación. Si hay alteración, entonces, si dicen que el factor 8 es sintetizado en las células endoteliales de las paredes de los vasos, quiere decir que si los vasos, las paredes de los vasos están alterados, no solamente porque hay una rotura del vaso, que a eso pueden llegar, pero problemas en las células endoteliales, ¿verdad? Las mismas, hay problemas por daños en la fibra colágena. Entonces, hay alteraciones patológicas, hay un montón. Y por ende también, imagínense para nosotros, o sea, es de darle seguimiento. Los médicos tienen una gran responsabilidad, porque en el laboratorio se les dan las respuestas, se les dan los resultados, pero ellos tienen que seguir investigando hasta donde encuentren lo que realmente es. Entonces, el factor 3 o factor tisular puede obtenerse de cualquier tejido, principalmente de cerebro y pulmón. Esto porque también las casas comerciales, precisamente para hacer esas pruebas en el laboratorio de tipo manual, sí también le venden. Ellos le venden todo para que usted haga la prueba, ¿verdad? Entonces, por eso dice, el factor 3 o factor tisular puede obtenerse de cualquier tejido, principalmente de cerebro y de pulmón. Como vemos, ya nos lo venden comercialmente, y si es así, lo vamos a necesitar vender. Hay 4 factores que son dependientes de la vitamina K: la protrombina, el factor 2, el factor 7, el 9 y el 10. ¿Por qué razón cuando lo van a usted a intervenir en una cirugía dental que sea, ¿verdad? Aún sin saber, porque para que le extraigan una muela, a usted no le dicen, mire, vaya a hacerse las pruebas de coagulación, porque no sabemos cuánto puede usted tener problemas de sangramiento, ¿verdad? Sin embargo, se previenen y le dicen, no, mire, tome, y ya le indican a uno que tome vitamina K, ¿verdad?, antes de una extracción dental, ya no se diga de una cirugía, ¿verdad?
¿verdad? Ellos sabrán. ¿Por qué? Porque son dependientes de la vitamina K. Y yo creo que eso, fíjense, eso también hay pruebas especiales como para hacer esa determinación, pues porque ¿cómo sabemos de que si hay deficiencia en mi organismo o deficiencia de vitamina K o no? ¿Verdad? Yo creo que hay pruebas especiales para eso también. Entonces, hablando ya de las vías, vía extrínseca en este caso, o vía tisular, esta, ¿qué podemos decir de ella? Que la vía extrínseca es la más importante para el inicio de la coagulación. ¿Y con quién comienza? Y se ve bien sencilla, ya la vamos a ver otra vez en un esquema. Y empieza por la liberación del factor tisular, factor 3, desde el tejido dañado, o sea, del endotelio. El factor tisular, factor FT, no sé qué, factor hístico, factor 3, así le llaman, junto con el factor 7, que procede de la activación del factor 7. El 7 activado proviene del 7, más el calcio, catalizan el paso del factor 10 al factor 10 activado. Quiere decir que en tan pocos pasos, podríamos decirlo así, pero con estos componentes, se llega hasta el factor 10 para que sea activado, o sea, se dé inicio a la vía final común, ¿verdad? Vamos a ver qué sigue acá. Aquí está, miren. Hemos dicho que la vía extrínseca de la coagulación, hay un traumatismo, ¿verdad? Presencia de tromboplastina tisular, factor 7, como aquí ya está resumido, ¿verdad? Ellos llegan hasta activar el factor 10, el 10 activado para que se dé inicio a la vía final común, que sería llegar hasta acá, ¿verdad? Bueno, aquí pues están los dos, ¿verdad? Resumidos también, las dos vías. Vía extrínseca que acabamos de mencionar, factor 7 activado, factor tisular, activan al factor 10 a factor activado. Igual aquí, ya vamos a ver la vía intrínseca, que es la que nos falta, ¿verdad? En donde hay más compromiso, ahí está el compromiso de más factores, el factor 12, el factor 11, el factor 9, hasta que llegan también a activar el factor 10 para dar inicio, como dijimos ya, a la parte final. Entonces, hablemos de la vía intrínseca. La vía intrínseca o vía de contacto, por contacto con superficies cargadas negativamente, comienza cuando la sangre contacta con el colágeno del vaso dañado y el factor 12 se activa a factor 12 activado. Ahí comienza. ¿Con qué factor comienza a activarse la vía intrínseca? Con el factor 12. El factor 12 activado, más componentes como el cininógeno activan el factor 11, que pasa a factor 11 activado, y así se va dando la cascada de la coagulación en la vía intrínseca. El factor 11 activado más, dijimos que habían, componentes como el calcio, ¿verdad? Activan el paso a factor 9, a factor 9 activado, ¿verdad? Y el factor 9 activado junto con el factor 8 activado, ¿verdad? Más los fosfolípidos plaquetarios, el factor 3 plaquetario y el calcio, todos estos componentes activan el factor 10 al factor activado, que es donde comienza, y les he venido diciendo, ahí comienza la vía final común. Entonces aquí tenemos ya resumidito. El 12 activado, activan al 11, el 11 activado activa al 9 activado. Aquí tenemos el 8, más componentes como calcio, trombina,
Así es como el factor 10 es activado, es activado por la vía intrínseca, ¿verdad? Y aquí actúan también los fosfolípidos, plaquetas y factor 3 también, ¿verdad? De la coagulación. Y acá, pues, de lo que vamos a hablar, de la vía final común. En este también me gustó para traérselos en pocas palabras y en figuritas lo que es la hemostasia. Un vaso lesionado, el vaso sanguíneo se contrae, eso le dijimos vasoconstricción, fase vascular, ¿verdad? Luego seguimos con la hemostasia primaria, donde hay adhesión, agregación y secreción, si no me mal no recuerdo, y la finalidad de ellos es formar el tapón plaquetario. Pero como este tapón plaquetario es bien, digo yo que es frágil, entonces se inicia la hemostasis secundaria, ¿verdad? Con la conformación del coágulo de fibrina, como vemos acá, un coágulo más compacto, en la hemostasia secundaria o plasmática. Pero como dijimos que eran tres, la hemostasia primaria, la secundaria y la fibrinólisis, en donde para volver a la normalidad de la circulación del vasito, entonces tiene que deshacerse este coágulo de fibrina. Y lo que es la vía final común, el factor 10 activado junto ya lo activó, se activó por la vía extrínseca, por la vía intrínseca, y junto con el factor 5 activado, que procede del factor 5, por supuesto, activan el paso de protrombina a trombina. La trombina cataliza el paso de fibrinógeno a monómeros de fibrina, que se van a estabilizar por enlaces cruzados por la acción del factor 13 activado, formando polímeros de fibrina. Eso es lo que forman esos hilitos de fibrina que yo les cuento que se veían en el laboratorio, ¿verdad? Y que los que indican que ya se está formando el coágulo de fibrina, ese coágulo gelatinoso. Entonces, se estabilizarán por enlaces cruzados por la acción del factor 13 activado, formando los polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina forman una malla en el tapón plaquetario, constituyendo el coágulo de fibrina definitivo. Es lo que les digo, nosotros visualmente eso se puede detectar con esos, son kits, ¿verdad? Que se compran y que traen todos los componentes, traen el calcio, traen los componentes, ya lo vamos a ver en las pruebas de laboratorio. Lo que se compra y se puede hacer manual. Ahora, si tenemos acceso a un coagulómetro, pues ni cosa que mejor, ¿verdad? Porque necesitan las pruebas de coagulación. Me voy a ir a pruebas de coagulación. Necesitan ¿cómo les diré? Necesitan de un proceso bastante delicado. Son bien delicados. Necesitan de cuidados, ¿verdad? Necesitan de un baño de María a 37 grados centígrados, de tener bien sus ojitos para ver los coágulos, los hilos de fibrina que van al final, ahí queda el coágulo, en el fondo del tubito, ¿verdad? Entonces, constituyendo, dice, el coágulo de fibrina definitivo. Es lo que les acabo de contar. Acá tenemos otro resumen de la cascada de la coagulación. Vía intrínseca, vía extrínseca. Y ellas activan el factor 10 por su lado, factor 10 activado, para dar inicio a la vía final común. Y con la vía final común, lo que se persigue es la formación del coágulo, actúa sobre el fibrinógeno para formar la fibrina, ¿verdad? El coágulo de fibrina. Eso es la hemostasis secundaria, en donde intervienen los factores de la coagulación.
Pero como dijimos que todo tiene que volver a la normalidad, entonces se necesita también, ¿verdad?, de la fibrinólisis. Este es un proceso mediante el cual se destruye el trombo una vez que ha cumplido su función en la hemostasia. Y si no funciona la fibrinólisis, ¿verdad?, y no se destruye este trombo, y se desprende el trombo de donde está, ¿verdad? Por eso es importante haber recordado los conceptos: coágulo, trombo, émbolo. Y antes de que se vayan, fíjense bien, preparen la respuesta, porque les voy a hacer una respuesta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Desde ya se las voy a hacer y me la van a contar. A algunos de ustedes les voy a preguntar: ¿cuál es la diferencia entre un coágulo y un trombo? Ya sabemos el émbolo. Trombo y émbolo no les pregunto, yo sé que lo saben. Pero yo quiero que al final de la clase, antes de comenzar la otra clase, les voy a preguntar: ¿cuál es la diferencia entre un trombo, un coágulo y un trombo? Ahí se las dejo. Entonces, en la fibrinólisis se destruye el coágulo de fibrina gracias a la plasmina, otro componente bien importante en esta fase. Serina, que se origina a partir de un precursor inactivado que es el plasminógeno. Este plasminógeno, creo que por ahí también viene una imagen en donde se ve esto, de dónde está formado, dónde anda el plasminógeno también en el plasma, cómo interviene cómo actúa con la fibrina para destruir ese coágulo de fibrina. El plasminógeno se activa por la acción de los factores intrínsecos y extrínsecos. El sistema fibrinolítico sirve para suprimir la fibrina después de que se ha completado la reparación del vaso y para proteger al cuerpo de una coagulación intravascular diseminada. Otra pregunta, dos preguntas le voy a hacer. ¿A qué se refiere con coagulación intravascular diseminada? Pero lo que yo quiero saber, ¿qué sería lo contrario a la coagulación intravascular diseminada? Dos preguntas, vaya. Bueno, entonces acá miren, aquí tenemos activación de la coagulación, ¿verdad? Hay una lesión, se activa. Aquí está un dedito, miren. Hay una lesión, se activa la coagulación, ¿verdad? Llegamos, todos los pasos que hemos hablado de trombina, el fibrinógeno, se forman los coágulos de fibrina, pero como tiene que haber una fibrinólisis, entonces vemos acá que este coágulo tiene que ser lisado, tiene que ser destruido. ¿Quiénes actúan acá? El plasminógeno, ¿no? Plasminógeno en el trombo. Este plasminógeno actúa sobre la plasmina, plasminógeno en plasmina, para destruir los coágulos de fibrina. ¿Quiénes también son importantes para actuar sobre esta plasmina? Es el plasminógeno libre que anda en el plasma, que viene de la liberación del factor activador del plasminógeno. Mucho más complejo esto. Pero sí, el plasminógeno que anda en el plasma, más el plasminógeno que también se forma parte de este trombo, actúan sobre la plasmina para destruir el coágulo de fibrina y hacer la lisis de ese coágulo, de ese trombo. Bueno, sí, la verdad que hay factores bioquímicos anticoagulantes naturales, las antitrombinas, la 1, 2, 3, que son glucoproteínas plasmáticas, ¿verdad? La antitrombina es un cofactor de la heparina, e inhibe, dice, los factores estos, el 9 activado, el 10 activado, 11 activado y el 12. Hay otros factores bioquímicos como la alfa-2 macroglobulina, que inhibe la trombina y la calicreína. También pueden inactivar a los factores estos que están atrás.
Hay otros que nosotros poco conocemos, las antitrombinas, pero ya estas sí que muy poco. La alfa-1 antitripsina, que es una glicoproteína de origen hepático que inhibe a la trombina, al factor 11 activado y a la plasmina. Pero como decimos, nosotros quizás tenemos más familiarizados factores como son las antitrombinas. Control de los mecanismos de coagulación. El trombo plaquetario y el coágulo de fibrina formados durante los mecanismos de la coagulación no van a progresar ni se van a generalizar debido a que existen uno o varios mecanismos de control. Ya vimos, ¿verdad? El coágulo de fibrina, hay una fibrinólisis, ¿verdad? Ese es un mecanismo de control. El flujo de sangre, el movimiento rápido de la sangre sirve para diluir y lavar los factores que se activan, como un mecanismo de defensa del mismo organismo. Depuración hepática. Las células del sistema retículo endotelial, principalmente las del hígado, retiran los factores de la circulación. Ya dijimos que hay un sistema de destrucción de componentes de células, en este caso de factores, ¿verdad? Las células son las células del sistema retículo endotelial. Sistema fibrinolítico que hemos dicho, ¿verdad? Elimina el exceso de fibrina y ahí pues se deshacen esos coágulos. Y también se controla el mecanismo de la coagulación con anticoagulantes naturales, como hemos mencionado allá. Antitrombinas, que dijimos que son las que más conocemos, que más hemos escuchado, macroglobulinas alfa 2 y la vitamina C. Que ahí sí que sería ir un poquito más allá y conocer un poquito más acerca de cuál es la acción de la vitamina C en estos casos, como cuál es el mecanismo de acción de la vitamina C en el mecanismo de coagulación, para controlar el mecanismo de coagulación. Así como la aspirina, ¿verdad? La aspirina es un anticoagulante. La aspirina en baja concentración, igual a vitamina C, ¿verdad? Sería de investigarlo. Y aquí pues tenemos, ¿verdad? También un esquemita, una figura, mecanismos de la hemostasia. Un vaso lesionado, vasoconstricción, hay un agregado de plaquetas, se forma un trombo plaquetario, hay una formación de coágulo de fibrina y al final pues otra vez, ¿verdad? Se deshace este coágulo y sigue libremente. Aquí sí, miren, vemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, supuestamente estas son plaquetas, ¿verdad? Estas son los hilos de fibrina que les cuento yo. Y aquí se me fue ese, pero factores bioquímicos anticoagulantes naturales también, la proteína C, la proteína S, ¿verdad? De la proteína C que se sintetiza en el hígado y es vitamina K dependiente, que circula de forma inactiva hasta que es activada por la trombina e inhibe los factores 5 activados y 7 activados. Y de lo que podemos mencionar de la proteína S es que es un cofactor de la proteína C, que se sintetiza también en el hígado y es también vitamina K dependiente, interviniendo igualmente en la inhibición de la coagulación. Entonces, estos son también factores bioquímicos anticoagulantes naturales. Como ven, esto de que sean vitamina K dependientes y que sean sintetizados en el hígado, pues sí, los problemas hepáticos, las alteraciones hepáticas, pues son significativas en los procesos de coagulación, en los procesos de hemostasis. Fíjense que se ha mencionado
esta teoría clásica de la coagulación. Moravitz formuló la teoría clásica de la coagulación, que hasta el momento, pues honestamente, no sé si habrá otra, que se resume en dos reacciones. La formación de protrombina, que la protrombina a través de la tromboplastina, con la presencia de la tromboplastina se forma atrombina, y que el fibrinógeno con la presencia de trombina y de calcio es que forma los hilos de fibrina, el coágulo de fibrina. La tromboplastina que menciona Moravitz aquí la llamó también trombosinasa, y es el producto de una serie de reacciones en cadena de los factores de la coagulación. También podemos decir que la tromboplastina puede originarse a través de dos vías. La tromboplastina, de la vía intrínseca. Si revisamos allá la vía intrínseca, ahí aparece la tromboplastina, e igual por la vía extrínseca. De las dos puede originarse. En las dos vías los factores reaccionan en cadena y tienen factores en común. El sitio en donde se relacionan se conoce como vía final común. En eso se basa, la teoría clásica de la coagulación. Yo creo, jovencitos, que para hablar de hemostasis, pues es bastante en general, pero sí que nos ayuda mucho a recordar. Hay muchas cosas que tenemos, hay muchas cosas que también ustedes las conocen también. Por eso que les digo que en banco de sangre, pues también es bien importante el abordar la parte de la hemostasia, o de coagulación. Entonces, jovencitos, aquí tenemos ahí. A ver, jovencitos, ¿estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Y mi pregunta, mi respuesta. A ver, compañeros, preguntas. Ahora yo les pregunto, y la pregunta que les dejé, ¿cuál es la diferencia en qué se diferencia un coágulo de un, ¿qué dijimos? De un trombo. El coágulo se puede ir moviendo en los vasos sanguíneos, y el trombo, si no me equivoco, el trombo es el que se queda ahí como estativo, algo así. No sé si me estoy confundiendo. ¿Coinciden con Andrea? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un coágulo y un trombo? Hemos hablado de coágulos, hemos hablado de coágulo de fibrina, coágulo sanguíneo, y hemos dicho, sabemos lo que es un trombo. A ver, quiero escuchar. La otra pregunta se me olvidó, pero esta sí me interesa. Que hagan la comparación y que hagan la diferencia entre un coágulo y un trombo. A ver, pregunto. A ver, Lil Milagro, que la tengo aquí enfrente. A ver, Lil, ¿cuál es la diferencia entre un coágulo y un trombo? ¿Qué es un coágulo? ¿Qué es un trombo? Vaya, yo creo que el coágulo dice que es una masa semisólida. Uh-huh. Y Sí. ese va a permanecer ahí cuando, digamos, valga la redundancia, se coagule. Mientras que el trombo,
cuando se desprende ese coágulo es que se va a formar un trombo. Cuando se desprende. ¿Sí? Y que cuando se desprende que no es émbolo. Discúlpele, ¿qué dijo? A ver, cuando se desprende el trombo, no dijimos que se llamaba émbolo. ¿Ah? A ver, alguien que nos dé su opinión también. A ver, Fernando. Buenas tardes. Bueno. Bueno, yo coincido con Rosemary de que cuando hablamos de trombo digamos, bueno, los dos obstruyen el flujo sanguíneo. La única diferencia es que este puede permanecer fijo, tanto en venas o en un vaso sanguíneo, en venas o arterias. Y el coágulo es el acúmulo, siempre es un acúmulo de sangre que endurece, es decir, pasa de lo que usted mencionaba en clase, que pasa de un estado líquido a un estado sólido. Y va a permanecer ahí, pero se puede desprender, y eso le denominaba el término de émbolo. ¿No será que también podemos usar coágulo in vivo o in vitro? ¿Verdad? Coágulo, le dijimos de que el coágulo de fibrina, a ver. En tejido exterior, Enrique. Yo digo que trombo, de acuerdo lo que dice Enrique, trombo es cuando hay formación, ese taponamiento, ese trombo que se forma dentro de las arterias, y émbolo cuando se desprende y que se va, ¿verdad? Así está, y por ahí se los puse en diferentes letritas. Coágulo, hemos hablado in vivo e in vitro, siento yo. In vitro cuando hacemos la prueba de coagulación, que decimos de que, entonces les dije yo, se forma el coágulo de fibrina. En las pruebas tenemos que ver ese coágulo fibrinógeno, gelatinoso que se ve, ese es un coágulo. Pero también dijimos de que la parte final de la hemostasis y más que todo el objetivo, por decirlo así, de la hemostasis es formar ese coágulo sanguíneo para que ya no siga sangrando, ¿verdad? Para que tape definitivamente. Eso es lo que se forma con la hemostasis secundaria. Y que después, al final, dijimos que ese coágulo tenía que deshacerse para que volviera otra vez la circulación a la normalidad. Porque si se quedaba ese coágulo ahí, se hace un trombo, y el trombo, si se desprende, se hace un émbolo. Entonces, prácticamente, coágulo podemos decir in vivo, ¿verdad? El coágulo sanguíneo, o in vitro, que es el que nosotros vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? ¿Estamos, jovencitos? ¿Estamos? Para que más o menos. Bueno. Bueno, ¿quieren que sigamos ahorita o quieren con las pruebas de laboratorio o quieren descansar? Ustedes van a descansar, ¿sí? ¿O seguimos? A ver, jóvenes. ¿Opiniones? Sigamos, licenciado. Vaya, pues, a ver. Catherine, ¿qué dice? Que sigamos, Catherine.